hacer las cosas una y otra vez en la misma forma y esperar un resultado diferente es una manifestación de locura. Albert Einstein. El día de hoy vengo a hablarles de una nueva forma de practicar la medicina basada en el valor para el paciente, trabajando dentro de una unidad de práctica integrada. Los objetivos de mi plática son diagnosticar la atención quirúrgica actual, analizar la teoría del valor en beneficio del paciente, conocer qué significa la práctica integrada y finalmente proponerles un cambio en la forma de trabajar. El sistema actual de atención para la salud y quirúrgica básicamente se caracteriza por ineficiencia, falta de coordinación en el manejo, la ausencia de calidad o la poca calidad, y en la cual pacientes, familias y profesionales de la salud que atienden a esos pacientes estamos insatisfechos. La ineficiencia, como lo ha demostrado la Organización Mundial de la Salud, es el punto más importante en el cual se trabaja actualmente en los sistemas de salud. Y entre 20 y 40 centavos de cada dólar gastado son realmente recursos desperdiciados. ¿Desperdiciados por qué? Por las situaciones que se mencionan en la gráfica y obviamente insistir en la subóptima calidad de atención que damos a nuestros pacientes. La atención quirúrgica está basada en dos palabras claves: la seguridad y la calidad. Pero ¿de qué depende ese procedimiento quirúrgico? Depende de la formación, la experiencia y las habilidades del cirujano. No todos tenemos ni la misma formación, ni la misma experiencia, ni las mismas habilidades. También, fundamental, ¿con qué recursos cuenta tu institución? Y otro aspecto clave es ¿qué capacidad tienes tú de medir tus propios resultados quirúrgicos? Esos son los 3 puntos claves para, en un momento dado, lograr la acreditación de un cirujano. Ahora bien, de acuerdo al Colegio Americano de Cirujanos, los dominios para el bienestar de un cirujano básicamente se basan en 3 aspectos: la cultura del bienestar del propio cirujano, su resiliencia personal, la capacidad de levantarse a pesar de todas las caídas, pero en la práctica, realmente, ¿qué tan eficiente eres en lo que tú haces? ¿Cómo poder definir la eficiencia en la práctica? Sin duda, es tu trabajo clínico de valor que das a tu paciente, pero dividido también por el tiempo que le dedicas y la energía que también tú gastas para poder satisfacer las necesidades de tu paciente. Trabajamos dentro de sistemas que en un momento dado adoptan procesos y prácticas que son diferentes en cada lugar de trabajo. Esto ayuda al médico y al equipo que trabaja a su alrededor a brindar una atención óptima, compasiva y también con aquella evidencia que nosotros podamos sostener lo que nosotros realizamos. Pero no es tan solo la regulación con un diploma o una certificación lo que garantiza la seguridad y la calidad. Lo más importante es la microestandarización que tiene uno en los procesos para lograr los resultados. Y esta microestandarización, la adopción de la misma, depende fundamentalmente de la aceptación del propio cirujano.
requiere de directivas racionales, bien pensadas y bases de datos, datos duros que justifiquen nuestro accionar. La implementación de estas microestandarizaciones es altamente variable. ¿Por qué? Porque fundamentalmente hay una resistencia a cambiar. Hay que seguir haciendo lo mismo. Nos ha funcionado. ¿Qué te permite esta microestandarización? Enseñar más efectivamente, lograr mejores resultados y avanzar en tu campo que tú dominas. Tradicionalmente, el cirujano se le han dicho que es el responsable del pre, trans y postoperatorio. De acuerdo a este editorial, hay dos puntos también que debemos de aumentar en nuestro atender a nuestros pacientes. La evaluación 48 horas previas a la cirugía para ver que todo esté de acuerdo a que ese paciente esté en las mejores condiciones y se tengan las necesidades cubiertas que van a ser necesarias para el resultado de este paciente, y el dar seguimiento al paciente después de que es egresado del hospital, el seguimiento en su domicilio, para ver realmente, como Codman lo insistió hace más de 100 años, ver el resultado final. Un aspecto también clave para un resultado es la conciencia situacional que tiene el cirujano. No estas son tus habilidades, es dónde estoy, qué infraestructura tengo, qué equipo tengo, qué paciente tengo, en qué condiciones está para realmente tomar las mejores decisiones. ¿Habremos desarrollado realmente los cirujanos la conciencia situacional? Pregúntate a ti mismo, ¿qué es el valor? Michael Porter, un economista de Harvard, es quien ha insistido desde hace más de 15 años en la teoría del valor. Y el valor se define como el resultado en salud alcanzado por cada peso invertido para lograr ese resultado. El Colegio Americano de Cirujanos ha fundamentado sus acciones basados en la teoría del valor. El valor que llega al paciente, en la calidad que tú le das a su atención. Y obviamente ese resultado implicará un costo. ¿Cuánto tú utilizaste de recursos para lograr esos resultados? Eso es lo que hace realmente el valor. Y el Colegio Americano de Cirujanos, a esa teoría del valor, ha sustentado 4 puntos organizacionales claves: la estandarización de procedimientos, el contar con la infraestructura correcta, el documentar datos duros y, como último punto, no te confíes, verifica, mide y ten una revisión externa para poder saber cómo estás trabajando tú y qué resultados estás obteniendo. Este libro, Redefiniendo la atención para la salud, de Michael Porter, hace más de 15 años, cambió mi visión total de la medicina. ¿Cómo mejorar el valor? Porter insiste que se requiere mejorar el resultado por cada unidad de costo. De acuerdo a recientes encuestas en expertos en la atención para la salud, han insistido que más del 60% piensan que el rediseño de la atención es la medida más importante para controlar el costo de la atención. Por lo tanto, el problema es cambiar de una mentalidad cerrada a una mentalidad abierta, de trabajar individualmente bajo el yo por el nosotros, en un equipo interdisciplinario capaz de darle valor a la atención y obviamente también ser remunerado de acuerdo al valor
que le dé al paciente en su atención. El punto fundamental para el cambio es el ego del cirujano y la falta de humildad del cirujano. Y un ejemplo de ello es lo que nosotros vivimos en la unidad de práctica integrada en falla intestinal en Guadalajara. ¿Por qué? Porque hemos analizado que los pacientes que llegan con un evento adverso postoperatorio, como es una fístula del tubo digestivo, los pacientes llegan a la unidad con un promedio de 3 cirugías realizadas por ese cirujano, sin resolver el problema del paciente. Por lo tanto, el cambio está en ti, en que tú seas capaz de identificar tus propias competencias, tus habilidades, tu entorno para buscar lo mejor para el paciente. En el año pasado, durante el inicio de la pandemia, fuimos invitados a un simposio para ver cómo mejorar la calidad de la atención en los servicios de salud. Con el apoyo de la doctora Ilia Cote, hicimos una encuesta en casi 300 profesionales de la salud. Y este resultado es clave. Más del 80% de los encuestados mencionan que la forma de mejorar la calidad de la atención es integrando equipos. Esa es la palabra clave. Ahora bien, en los tiempos que estamos viviendo de tanto desgaste profesional como es la pandemia por COVID, podemos encontrar que, de acuerdo a esta encuesta, prácticamente el 60% de los profesionales de la salud encuestados opinan que para disminuir el desgaste profesional, lo mejor es el trabajo en equipo y la atención coordinada. Todo eso hace ver la importancia de la teoría del valor. Ahora bien, ¿qué es una unidad de práctica integrada? Es aquella que se organiza en torno a una afección médica o un conjunto de afecciones estrechamente relacionadas. Puede ser atención primaria, falla intestinal como nosotros, cirugía de cabeza y cuello, cirugía de cadera, por poner tan solo algunos ejemplos. Se caracteriza porque es dada esta atención por equipos interdisciplinarios que dedican una gran parte de su tiempo a dicha condición. Y sin duda también hay equipos y afiliados con fuertes relaciones de trabajo, aunque no formen parte de la unidad. El equipo asume la responsabilidad del ciclo completo de la atención y es clave en un momento dado la participación del paciente, educándolo, comprometiéndolo, pidiéndolo que se adhiera al plan y el seguimiento de los pacientes. Y de igual forma su retroalimentación de su satisfacción para evaluar la calidad de la atención. Todos estamos en un mismo lugar, en un mismo hospital. Existe un capitán del equipo, que en este caso es su servidor. Medimos los resultados de los pacientes, los procesos de atención y los costos generales para cada paciente. Nos reunimos todos los lunes para ver formalmente a nuestros pacientes, pero informalmente por razones necesarias para lograr el mejor resultado posible. Finalmente, el equipo acepta la responsabilidad conjunta por resultados y costos de la atención. Para hacer un resumen de lo que Porter ha enfatizado en estos resultados, es evaluar el estado de pretratamiento del paciente, sus comorbilidades, sus factores sociales, los profesionales correctos en el lugar correcto, la cultura del liderazgo, procesos basados en protocolos, lista de verificación, calidad y seguridad, basado también en los insumos estructurales de la organización y la experiencia y compromiso del paciente. Considerando siempre el primero no dañar, el documentar
cirugía en eventos adversos, errores en la medicación, reoperaciones, readmisiones. Y finalmente, los resultados del paciente. Esto es lo que hace realmente la evaluación global de la atención. En esta cadena de atención con valor, básicamente lo importante es que estamos innovando, modificando totalmente el status quo de cómo atendemos a un paciente. Y lo llevamos desde la prevención hasta su rescate con recuperación o rehabilitación y siguiendo su monitoreo a distancia. ¿Cuál es la palabra clave? Es la retroalimentación entre todos los equipos para lograr lo óptimo para el paciente. De acuerdo entonces a la pandemia que estamos viviendo de COVID, su servidor ha trabajado sobre un acróstico basado en la misma palabra, con las iniciales, la C, que significa la competencia de la colaboración para lograr resultados de calidad que nos lleven a un cambio cultural. Una atención que debe estar basado en el orden, en el valor, en la integralidad y defendiendo los derechos de los pacientes y de nosotros los profesionales de la salud. ¿Qué se requiere? Se requiere un cambio cultural. Este sistema en el cual estamos trabajando fue construido para obtener resultados mediocres como los que tenemos. Esto requiere realmente una reingeniería, un reinventarse para hacer las cosas diferentes. Y ustedes pueden ver en el ser humano lo difícil que hace el cambio. Realmente ustedes pueden observar cómo transformar la forma de brincar un obstáculo como es una cuerda cambió tantos años, requirió tantos años para insistir en un cambio cultural. Recientemente, este colega de Pakistán ha presentado en este artículo lo que llama él teoría de iniciativa de cambio. Este diagrama, que es difícil de entender, finalmente lo más importante es que tiene una visión, y la visión es que ese cambio está centrado en el paciente, el mayor beneficio para el paciente. Y la misión está centrado en los empleados, en el equipo de ese sistema de salud para lograr el mejor resultado. Por lo tanto, eso impacta en el paciente, impacta en la familia e impacta también en la experiencia de los empleados que colaboran en la atención. En resumen, Porter insiste que hay que medir resultados que pueden ser evaluados en 3 niveles para poder en un momento dado tener una medición total del resultado clínico. Termino con 2 casos para ejemplificarles el impacto de una unidad de práctica integrada pensando en el valor para el paciente. Este paciente fue operado por una obstrucción intestinal y finalmente el cirujano hace un estoma y ese estoma está necrosado. Después de esa primera cirugía, que fue una cirugía compleja por la obstrucción, decide enviarlo inmediatamente a la unidad de práctica integrada. El paciente con los datos de una sepsis residual es reoperado inmediatamente, pero no tan solo se retira la infección, sino que se hace una reanastomosis temprana del intestino residual hacia el ilio terminal, anastomosis de alto riesgo. El paciente es manejado con un cierre temporal abdominal y finalmente es cerrado en un lapso de 10 días después. ¿Sabemos que puede presentar una fístula postoperatoria? Sí. Hay que anticiparnos, ya lo estamos nutriendo y este paciente efectivamente lo presenta. Y ustedes pueden ver el control de esa fístula en la hospitalización con este resultado, permitiendo la ingesta de alimentos y obviamente una satisfacción del paciente. Y esto es el resultado final en el domicilio donde todo ha cicatrizado. Este es un paciente con falla intestinal tipo 3
igual todo empezó con una apendicitis y fue operado con una obstrucción intestinal recurrente. Requirió una resección masiva de intestino y se hizo una yeyuno coloanastomosis, dejando una asa ciega y la válvula ileocecal intacta. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reoperar a ese paciente para deshacer la anastomosis entre el yeyuno y el colon y hacemos una anastomosis igual en el hilo terminal. La nutrimos a esta paciente tempranamente y este es el resultado inmediato, mediato y a largo plazo. ¿Qué se requiere entonces? Mejorar la práctica. Y para eso se requiere la protección del médico. Y el médico debe de conocer profundamente el sistema en el cual está trabajando e influir con un círculo de planear, hacer, estudiar y actuar, el poder contagiar especialmente a los jóvenes o a la nueva generación de colegas cirujanos para poder insistir que hay que trabajar en forma diferente. ¿Qué nos llevaría a esto? Si hay una innovación en la atención, a una innovación también en el pago por dicha atención. ¿Cómo se puede lograr esto? Se puede lograr solamente creando valor para el paciente y trabajando en forma de equipo, un equipo interdisciplinario. Y si tuviésemos datos duros y pudiésemos seleccionar a dónde mandar a nuestros pacientes, sin duda que eso a los tomadores de decisiones les ayudaría a enviar a la gente correcta, al paciente correcto, al equipo correcto. Y eso nos motivaría a todos a poder gestionar un cambio en la atención porque están midiendo nuestros resultados. También, finalmente, es la satisfacción del paciente lo que va a llevar a cabo una evaluación del valor en la atención. Y de acuerdo a eso, el pago por ello. En conclusión, los sistemas de salud públicos o privados deberían invertir en modelos disruptivos de atención como el propuesto de atención basado en el valor en falla intestinal. ¿Qué se requiere? Datos duros, análisis de resultados y costos, así como evaluar la satisfacción del paciente para identificar qué equipo realmente está dando valor al paciente y que sea recompensado por ello. No por un incentivo realmente de un salario, no realmente recibir un honorario por un servicio, sino por el ciclo completo de la atención. ¿Esto qué conduciría? A lograr una atención de calidad, eficiencia operacional y salud financiera para la institución y proveedores de atención en beneficio del paciente. Conclusión, hay que satisfacer las necesidades del paciente. Muchas gracias por su atención.